Muy buenas tardes. En este día vamos a presentar una mini clase para sexto A, modalidad en línea, facilitadora Esperanza Minaya Figueroa. Tema: la conversación. ¿Qué es una conversación? Es un diálogo entre dos personas. Diálogo entre dos personas. Muy bien, vamos a presentarle un tema, el cual ustedes van a leer, van a decir qué tipo de texto es. ¿Alguien quiere leer? Yo. Hola Junior, ¿qué tal? Hola Alicia, aquí andamos bien, ¿y tú? Bien, oye, muy entusiasmado con el casamiento de mis padres, se casan. ¿Se casan tus padres? No tenía la menor idea. Al Junior, me encomendaron la grata misión de invitarte. No sabes el gusto que me da, Te confirmo. pero por supuesto. Bueno, estamos al habla, adiós. Adiós. Muy bien. ¿Qué tipo de texto es? Conversación. ¿Es un cuento? No. No. Ahora sí, ¿qué es una conversación? Es un diálogo oral, escrito o mediante lenguaje de señas entre dos o más personas que intervienen alternativamente expresando sus ideas o afectos sin necesidad de la planificación. Se establece una comunicación a través del lenguaje verbal o no. Ejemplo, ¿Qué imagen estamos viendo aquí? una conversación ¿Entre quiénes? entre dos personas. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de la conversación? Emisor, receptor y código. Código. ¿Qué es el receptor? Aquel que transmite la información, un individuo, un grupo o una máquina. El receptor, aquel individual o colectivamente que recibe la información. Código, conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Emisor, quien transmite un mensaje, y receptor, el individuo que lo recibe. ¿Qué vemos en esta imagen? Una conversación de dos personas hablando. ¿Quién quiere leer? Yo. Luis, ¿has visto que todo el mundo tiene algo que decir? ¿Es cierto eso? Sí. En efecto, cualquier persona puede participar en una conversación, pero hay que tener en cuenta qué conversación es más real y cuál es más coloquial. Muy bien, ahora, estructura de la conversación, ¿cuáles son? Apertura, cuerpo, cierre. ¿Qué es la apertura? Da inicio a la conversación. Suele incluir una forma de saludo o una llamada de atención. El cuerpo de la conversación. Es la parte central en donde se intercambia la información. Y el cierre. Concluye la conversación, suele incluir una fórmula de despedida. Esas son las Estructuras de la conversación. partes. Cuando dos personas hablan juntos, ¿hay una conversación? No. No. Primero habla uno y después habla el otro. ¿Cómo Se llama ese acto? turno. En una conversación o proceso comunicativo se habla de cambio de turno, cuando el emisor se convierte en receptor y el receptor en emisor. Ejemplo, Juan, ¿cómo se quitan estas manchas? María, con Clorox. ¿Cuál es la finalidad de la conversación? Así, la finalidad de toda conversación es intercambiar información entre las personas que participan, lo que les permite conocerse mejor. La conversación tiene las siguientes características. ¿Cuáles son las características de la conversación, La niños? conversación se caracteriza por ser familiar y expresiva. En la familia conversamos mucho, Sí. hablamos mucho. Sí. Hablamos anterior que una conversación, los elementos son Emisor, receptor receptor y y el código. ¿Quién puede decirme qué es una conversación? Es un diálogo entre dos personas. ¿Y qué es una conversación? Un diálogo entre dos personas oral, escrito o de señas de código que te permite comunicarte con personas de dos o más. ¿Qué es el código en la conversación?
El código asigna a cada símbolo tanto fonético como visual, electrónico, etc. Dice que en la comunicación el código es el conjunto de rasgos que tiene el mensaje. Para este puede ser entendido adecuadamente tanto por el emisor como por el receptor. Los elementos de la conversación son emisor, receptor y código. Muy bien. Para mañana tendremos de clase los adjetivos dentro de la comunicación o la conversación.